Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les saluda el hermano Alfredo en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. La palabra del Señor, alimento espiritual. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes este mensaje que conforme me levantaba hoy temprano y meditaba en la palabra del Señor. Pero antes quiero leer aquí en Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bien, vamos a entrar en esta escritura conforme el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar el mensaje. Y quiero hablarles a ustedes de la muerte de Lázaro, registrada en la Biblia. Dice la Biblia que Jesús era amigo de esta familia, estos hermanos, Marta, María y Lázaro. Y parece que Lázaro enferma gravemente y le mandan a avisar al maestro pues que se diera prisa que viniera, porque el que amaba, tu amigo Lázaro, está grave. Parece que Jesús, en lugar de apurarse, retrasa su venida. Y todo esto nos lleva a pensar, hermanos, que como previamente lo he establecido, nuestra humanidad nos lleva en veces, va en contra de nuestra fe. O sea, parece que fueran dos polos opuestos. Nuestra forma de pensar, de razonar, muchas veces no alcanza a comprender las dimensiones de Dios. Y probablemente algunos de ustedes pues tengan algún familiar enfermo, tal vez el trabajo esté escaseando, tal vez parece que esta pandemia no termina nunca y se nos afigura como que Dios está tardando mucho en ayudarnos, en ponerle fin a esto. ¿Les suena familiar la historia? Las hermanas están desesperadas. Oye, llámale al doctor, llámale a los amigos, llámale a los familiares y no se te olvide avisarle a Jesús. Apresuradamente le avisan a Jesús, pero Jesús no hace, sabe que va a venir, pero sabe el tiempo en que Él va a venir. Y las cosas empeoran, van de mal en peor, y Lázaro finalmente muere. Y hay algo aquí en esto de cuando un ser querido muere. Yo no sé qué tanto te ha llegado a ti, pero aquellos que hemos experimentado la muerte de un ser querido es muchas veces algo devastador. Es algo doloroso, es algo, diría yo, parece ser como si fuera insoportable. Por un momento quisiéramos morirnos incluso nosotros mismos también, de tanto dolor. ¿Dios será que no siente lo que sentimos? ¿Acaso Dios no vio a su Hijo Jesús morir en la cruz del Calvario también? Por nosotros, no por pecado, no por enfermedad, no por gusto propio, por nosotros. Entonces Dios sabe lo que es ver a un hijo morir. Y Él se compadece de nosotros. Lo que pasa es que nosotros en veces no confiamos en el Señor. Y segundo, que muchas veces vemos la muerte como el fin de las cosas, cuando en realidad es el principio de las cosas. Mi abuelo, si no me falla la memoria, mi abuelo Silvestre decía: para mí la vida es un sueño y la muerte al despertar. ¿No es cierto? Claro que sí lo es. Nuestra vida está limitada con los años que vivimos, pero la muerte es la eternidad. Pero regresemos a la historia. Ahora murió Lázaro y las hermanas están devastadas,
totalmente. Habían puesto su esperanza en Jesús y Jesús no llegó cuando lo ocupaban. ¿Ha llegado Dios en tu momento de angustia, en tu momento de dificultad? Porque hay veces que parece que no llega. Y no es que Dios no vaya a llegar, sino que por un momento tal vez dudemos si Dios nos ama, Dios nos escucha, si Dios está ahí con nosotros. Pero luego nos damos cuenta que Jesús llega 4 días después de que Lázaro murió. Y Jesús tenía un propósito divino. Iba a ser uno de sus más grandes milagros que la gente jamás hubiera visto. Y de una manera u otra, Jesús no quería dejar la menor duda que Lázaro estaba completamente muerto. Se me fue ahorita de la lengua la palabra, pero en aquella época todavía pues lo de las autopsias no era algo muy avanzado. Entonces muchas veces, no sé cuál es la muerte momentánea donde alguien muere, pero en realidad no está muerto, sino que al segundo o tercer día todavía hay la posibilidad de que reviva, porque nomás estaba como en una muerte momentánea. Y tal vez ya se hubieran registrado algunos eventos donde una persona estaba muerta y resulta ser que no estaba muerta, en el segundo día volvió a vivir. Entonces Jesús quería asegurarse que no hubiera la menor duda en la mente de las personas, que cuando Él resucitara a Lázaro, que ellos se dieran cuenta que era un milagro de Dios, que no había manera sobre la faz de la tierra, no había un registro anterior donde alguien hubiera resucitado en el 4º día, que no hubieran dicho, oh, no fue Jesús, sino que no se había muerto. Entonces siempre Dios tiene un propósito divino para todo lo que hace, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros entenderlo? ¿Cómo nos cuesta a nosotros aceptarlo? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque el dolor nos llena, el dolor nos destroza. Y estas hermanas estaban pues muy dolidas, porque Lázaro había muerto y Jesús no había llegado. Y lo vemos en la recriminación de las hermanas, cuando salen a decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús le dice, sí, pero yo soy la resurrección y la vida. Sí, en el tiempo postrero. Y no podemos ver al Dios de hoy, al Dios del presente, al Dios del momento, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la angustia, cuando queremos con nuestros ojos ver y con nuestras manos palpar. ¿Cómo nos cuesta creer y confiar en Dios? Y dice la Biblia que cuando Jesús vio a las hermanas y a toda la gente que amaba a Lázaro llorando, se conmovió su corazón y Jesús lloró. Y esta escena de Jesús, de ver a Jesús llorar, hermanos, sabiendo que Él lo iba a resucitar, pero en ese momento Jesús siente el dolor que todos están sintiendo. Yo quiero transmitirte esto a ti, que estás escuchando este mensaje. Que en el momento del dolor, en el momento de la angustia, el Señor está contigo. Fíjate cómo Jesús llora. Incluso Él sabiendo lo que iba a acontecer, que unos minutos, 1 hora después, tal vez, Lázaro iba a volver a vivir. Pero aún sabiendo esto, en este momento en que ellas están sufriendo, en que están llorando desconsoladas, Jesús llora juntamente con ellas. Esto nos tiene que llevar a pensar que Jesús es un Dios de amor, es un Dios que entiende y siente lo que nosotros sentimos. Oh, bendito sea su santo nombre. El Señor está contigo, hermano, hermana, que estás escuchando. No dejes que el diablo te llene la cabeza con mentiras. Dios no te ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Dios está en control. Ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza si el Señor no lo permite. Bendito sea su santo nombre. Bueno, llegamos a la culminación de la historia. Jesús les dice, llévenme a donde está puesto el cuerpo. Y lo llevan y la gente llorando y ahí unos viendo a ver qué Jesús hacía, otros realmente acompañando a la familia, de todo da la mata, como decía mi abuela. Y Jesús
les dice, quitad la piedra. Ahora el maestro, Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida y en la mía. Pero la orden del Señor es quitar la piedra. Y la pregunta que yo me hago es, ¿acaso Dios hecho Jesús en forma de carne, acaso no tenía el poder para haberle dicho a la piedra, quítate? Yo digo que sí. Si podía resucitarlo, ¿acaso no podía ordenar a la piedra que se quitara? Como cuando calmó la tempestad, donde Jesús simplemente se levanta y dice, calla, enmudece. Y la tempestad se tranquiliza, hubo gran bonanza. ¿Por qué Jesús no dice en esta ocasión, piedra, quítate, o piedra, hazte un lado? La piedra se hubiera movido, es la orden de Dios. Pero en este momento, Jesús les dice a los que están viendo y escuchando, quitad la piedra. Y esta es la piedra, hermanos, que a nosotros, como humanos, no nos dejan ver los milagros de Dios. Y te voy a decir cuál es. Pero esta piedra, sin embargo, es una piedra que tú puedes quitar, que yo puedo quitar. Y esta piedra se llama la piedra de la incredulidad. Porque si ellos esperaban que Jesús hiciera un milagro, pues iban a quitar la piedra. Pero incluso lo vemos hasta en las hermanas, diciendo, Señor, ¿y ya para qué le mueves? Si ya tiene 4 días de muerto. Sabemos todos que los muertos se descomponen. Entonces imagínense ustedes cómo estaría abrir la cueva donde estaba Lázaro en forma de tumba, ya en descomposición, ya los gusanos comiéndoselo, y Jesús con la idea de quita la piedra. Entonces, por eso es que es contradictorio nuestra mente contra la fe que nos mueve a hacer milagros. Porque en tu mente dices, ya se está descomponiendo, ya déjalo, ya no llegaste cuando tenías que llegar, pues ya mejor ya que se pudra. Pero el Señor está a punto de hacer un milagro, cuando ya se agotaron todas las posibilidades, y nosotros nos cuesta creerlo. Y luchamos con nosotros mismos y luchamos con el Señor. Quiten la piedra. Y después de un poquito ahí de jala y estira, ¿para qué? ¿Para qué? Déjalo así, ya tiene 4 días, bla, bla, bla. De repente vemos que hay algunos que sí creen. Y dicen, bueno, pues si el Señor dice quita la piedra, pues vamos a quitarla. Y se apresuran a quitar la piedra. Y Jesús clama, Lázaro, ven fuera. Y no podía pasar por alto que Jesús dice Lázaro. Si Jesús solamente hubiera dicho ven fuera, ¿cuántos muertos hubieran aprovechado la oportunidad para haber resucitado? Porque los estaba llamando el dador de la vida, el Hijo de Dios. Pero únicamente Lázaro podía regresar del ultramundo, de la muerte. Lázaro, ven fuera. Y este milagro, hermanos, conmocionó a la gente. Imagínense ustedes Lázaro salir de la tumba todavía con las vendas y todo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué milagro! ¿Por qué lo vemos así como si hubiera sido una película de Hollywood? Como si hubiera sido un cuento de esos que nos contaban cuando éramos niños. ¿Será que Dios todavía hace milagros? ¿Será que Jesús todavía resucita muertos? Yo lo creo. Porque dice que aunque esté muerto vivirá. El que cree aunque esté muerto vivirá. No se está refiriendo necesariamente a la muerte física. Aunque en esta ocasión sí fue. Pero Jesús está hablándonos en ambas muertes. La muerte física como la muerte espiritual. ¿Crees tú esto? Porque al que cree, todo le es posible. Oh, yo alabo y bendigo el nombre de mi Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Te animo a creer, te animo a confiar en el Señor. Dios nunca llega tarde, Él sabe el tiempo preciso para todo. Dios te bendiga. El hermano Alfredo. Amén.